Con el apoyo de Laboratorios Bagó, La Cascada, orgullosamente boliviana, y Hansa, Soluciones Médicas, Red 10 presenta Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Hola otra vez, les damos la bienvenida a este espacio que se llama Trascendentes Podcast. Si nos embarcamos en la tarea de revisar la historia de nuestro país desde distintas dimensiones, indefectiblemente nos vamos a topar con un nombre, Carlos Diego de Mesa Gisbert. Es que sin duda, él es uno de los estudiosos más importantes de la historia de Bolivia, y además fue y es protagonista, como periodista, como investigador, como escritor, como político, en fin. Hoy nos honra con su compañía para hablar de una de sus más grandes pasiones, el cine boliviano. Carlos, gracias por estar aquí. No, por el contrario, el agradecido soy yo. La posibilidad de recuperar mi vínculo con el cine, que ha sido siempre significativo, en un tiempo en el que estoy un poco desconectado por razones políticas, es un bálsamo para mí. Qué bueno, para nosotros también es un gusto tenerte aquí, es un privilegio por todo lo que tú has aportado al cine boliviano a lo largo de tu vida tan productiva en el campo, sobre todo de la investigación, de la producción audiovisual, etc. Pero cuéntanos un poquito, queríamos empezar preguntándote si nos remitimos a los orígenes de tu relación con el séptimo arte, con las artes audiovisuales en general. ¿Qué imágenes se te vienen a la mente, a la cabeza? Para un niño que no nació con televisión, en Bolivia la televisión llegó en 1969, cuando yo ya era adolescente, el cine era la fascinación de encontrarse con un mundo distinto del día a día, y eso siempre me significó algo muy importante, el poder ir al cine cuando era niño con mi padre. Íbamos a ver películas de guerra o películas de dibujos animados. Nunca olvidaré Fantasía, cuando se hace todo ese redescubrimiento de la música clásica a partir de Igor Stravinsky y los dinosaurios. Los dinosaurios son siempre la fascinación de los chicos. Pero mi primer recuerdo significativo de impresión profunda, honda, con el cine fue en 1968 o 69, porque probablemente la película llegó más tarde, cuando vi 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, un director del que quedé completamente fascinado y que significó muchísimo para mi aproximación a lo que era el cine como arte. Luego, en la década de los años 70, participé del Cineclub Luminaria que dirigía Luis Espinal. Allí conocí a Lucho Espinal y me enamoré también de la posibilidad de hacer crítica de cine, de escribir sobre cine y de vincularme al cine boliviano. La primera película boliviana que vi fue Yaguar Malcún, también en 1969, una obra maestra de Jorge Sanginés que no debo olvidar, no puedo olvidar, porque nadie puede olvidar lo que representó esa película en la historia de nuestro cine. Y finalmente, el Cinearte UMSA, cuando yo estaba en extensión universitaria de la UMSA, con Ronnie Antelo, que hicimos una especie de cineclub universitario en el Cine 16 de Julio para pasar luego a la Cinemateca en los años 70. Excelente. Hay 3 elementos, digamos, que se me vienen a la mente sobre tu relación con el cine. Por ejemplo, están los libros, toda la bibliografía que tú has aportado en este sentido, la Cinemateca Boliviana y la producción audiovisual. No sé si de alguna manera cronológica, cómo se ha ido dando, nos puedes comentar sobre estos 3 elementos, y si hay otros que no he mencionado también nos gustaría conocerlos. Sí, a partir del Cinearte UMSA, a partir del Cineclub Luminaria, conocí a Amalia de Gallardo, que me invitó en los años 70, en el año 75 concretamente, a la alcaldía municipal, al departamento de espectáculos, que en realidad era aquel que se encargaba de calificar las edades de las películas, de los cines, de las películas y su capacidad para verse a los 14, a los 16, a los 18 años, y la censura que había antes de esa época que nosotros eliminamos. Pero el objetivo de esa invitación era crear la Cinemateca Boliviana. La creamos Amalia de Gallardo, Pedro Sus y yo, con el auspicio de Renzo Cota del Cine 16 de Julio y de Mario Mercado, alcalde de La Paz. Esa posibilidad fue extraordinaria porque me hizo descubrir el cine como un testimonio y como un aparato que había que recuperar históricamente desde sus inicios, y las primeras aproximaciones las hicimos con los primeros ciclos de cine boliviano en la Casa de la Cultura con Pedro Sus,
escribimos algunos folletos que luego se llamaron Notas Críticas de la Cinemateca Boliviana, las primeras vinculadas a la historia del cine boliviano, mis primeros apuntes, mi vinculación con Alfonso Gumucio, un gran historiador del cine boliviano, y la realización de 3 libros. El año 79, Cine Boliviano del Realizador al Crítico, que reunió un conjunto de críticos y realizadores que escribieron varios textos que yo recopilé con una introducción y varias entrevistas mías. Luego, en 1982, tras el asesinato brutal de Lucho Espinal el 22 de marzo de 1980, la obra que se llama El cine boliviano según Luis Espinal. Recopilé toda la obra de Espinal escrita críticamente sobre el cine e hice una introducción de vida y una mirada de homenaje a Espinal. Y probablemente el libro más importante en el aporte que yo he hecho a la bibliografía boliviana es La aventura del cine boliviano, que publiqué en 1985, sobre el cine boliviano a partir de la Revolución de 1952, pero con una reformulación del nacimiento de nuestro cine que estaba en debate, si había sido en 1904 o en 1896. Y la última aproximación, el 2017, con Pedro Sus, con Alfonso Gumucio, con Espinosa y Laguna, que hicimos un libro a 10 manos que se llama La historia del cine boliviano de 1896 a 1917, a 2017. En el ámbito de la producción audiovisual, hemos trabajado a través de PAT un trabajo productivo extraordinariamente, creo, útil, con más de un centenar de documentales con Mario Espinosa y con Jimena Valdivia. Jimena como productora y Mario y yo como realizadores. Lo más relevante en los años 2000, el 2009, después de Detrás de las Noticias que hicimos en PAT en la década de los años 90, la serie de 24 documentales denominada Bolivia Siglo XX, que es probablemente el trabajo que más satisfacción nos da, porque los chicos jóvenes, las personas mayores, los estudiantes universitarios, ven esas películas, esos documentales, que son 24, como te he dicho, que es una historia del siglo XX, y muchas veces me dicen a mí, he aprendido la historia de Bolivia a través de Bolivia Siglo XX. Y es lo que más recuerdan y lo que más, nos vincula con ellos generacionalmente, lo que nos da un gran orgullo. Y por supuesto la tarea de la Cinemateca, lo que es la recopilación de esa historia viva a partir de ir recolectando las películas que son parte hoy del patrimonio nacional, con más del 80% de las películas que se han producido en Bolivia recuperadas. El primer punto, 1976 o 77, don Julio Barragán, hombre de música y pianista, nos donó la película Laredo de Bolivia, hecha por Jorge Ruiz en 1958. Esa es la primera película del archivo que hoy tiene más de 10.000 en la Cinemateca Boliviana. ¿Cuál recuerdas que haya sido tu experiencia más gratificante a la cabeza de la Cinemateca? Creo que la toma de conciencia personal de la importancia del cine como referente de nuestra historia, las imágenes en movimiento tan significativas como los documentos de los cronistas españoles o los documentos indígenas o los documentos primarios de la construcción de la historia que tiene el Archivo Nacional de Sucre, es equivalente el tenerlo en la Cinemateca con las imágenes en movimiento, que son historia viva de nuestro pasado. Yo creo que el recuerdo más importante que tengo es que cuando hacíamos una proyección de películas, una película clásica que venía, ponte, del Cine Universo, del Cine 6 de agosto, teníamos que ir Pedro y yo personalmente a recogerlas, a cargarlas, a contratar un taxi para llevar las películas, instalarlas en la sala de la Pichincha, donde era el Cine San Calixto y luego fue la Cinemateca Boliviana. Es decir, la experiencia del trabajo a mano, de que no hacíamos simplemente dirección, éramos gerentes y director de la Cinemateca Boliviana, pero lo que hacíamos era absolutamente todo, la catalogación, el traslado de la película, la instalación. A veces Pedro, cuando tenía que sustituir a alguno de los proyeccionistas, se encargaba de las proyecciones. Es el trabajo pulmón que nos enseñó la Cinemateca en sus momentos más precarios y más difíciles. Basta decirte que éramos 3 personas, Pedro, Norma Merlo, su esposa y yo, en una oficina de poquito, quizás el doble de este espacio, que serán 4 metros por 3, con una mesa donde nos turnábamos con una máquina de escribir, una mesa comprada en la calle Murillo, de esas mesas hechizas. Pedro unas horas y yo unas horas porque no teníamos espacio para los dos, y Norma en un cajoncito que hacía la contabilidad. Es verdaderamente una aventura que hoy día, vista en la distancia, parece increíble, cuando no habían computadoras, cuando la catalogación se tenía que hacer a mano, cuando la contabilidad la teníamos que hacer nosotros, y lo hacíamos
desde hora de la mañana hasta última hora de la tarde, ocupándonos si era necesario de vender los boletos de las películas, estar en boletería vendiendo entradas, hacer todo lo que teníamos que hacer. Y se construyó un espacio que es hoy el archivo más importante del cine en Bolivia. Un gran paso, sin duda. Has mencionado hace un momento un nombre trascendental en la historia del cine boliviano que ha estado relacionado a tu acercamiento también, que es el de Luis Espinal Camps. Yo te diría que el Lucho, a quien yo conocí estrictamente en la parte vinculada al cine, él fue director del semanario aquí, un cura progresista, de ideas de izquierda en ese momento, pero mi vinculación tiene que ver con el cine. Era un excelente maestro. Era una persona que te transmitía el descubrimiento, el desmenuzamiento de una película cuando terminábamos en el Cineclub Luminaria de verla, y él hacía un análisis y la diseccionaba literalmente de una manera crítica. Me acuerdo que hablaba de los tiempos muertos. Fíjense, nos decía en una película norteamericana, cuántas veces se abren y se cierran puertas, se prenden automóviles, se abren y se cierran puertas de automóviles, los tiempos muertos que van llenando el espacio y la dinámica narrativa de una película, y cómo se montan esas escenas y esas secuencias que tienen que ver con aquello que no tomas en cuenta como lo más fundamental de lo que la película te transmite. Pero probablemente el ejemplo de Espinal para mí es modestia, un sentido de trabajo y de responsabilidad absolutamente increíbles y una consecuencia muy clara e indisoluble entre lo que decía y lo que hacía. Y eso no es fácil de encontrar. Una persona que podía ser íntegra independientemente de que pudieras compartir todo lo que pensaba o no, pero que era un ejemplo de vida, y en eso está el día a día del quehacer que te transmite una personalidad, un espíritu, un pensamiento, no simplemente de palabras, sino de obra. Qué interesante, Carlos. También pensando en tu vinculación con el cine, salta al recuerdo esta película titulada Jonás y la ballena rosada, dirigida por Juan Carlos Valdivia, y sabemos que tú has tenido una participación muy importante en esta producción, que además ha sido una película emblema de los años 90, donde ha habido un boom del cine boliviano, etcétera. Entonces, no sé si nos puedes contar pasajes, anécdotas de tu participación en Jonás. Jonás fue para PAT una experiencia que permitió que nuestra productora, luego canal de televisión, incursionara en otra faceta fundamental que es el cine. Juan Carlos Valdivia llegó de varios años de trabajo y de estudio en los Estados Unidos con películas experimentales muy complicadas de seguir, que tenían una formalidad diferente de la existente tradicionalmente en un cine experimental, y con una ilusión interminable cargada de buenos deseos, y un día decidió participar en un concurso de guiones de la Fundación de García Márquez con una adaptación de una novela que había ganado el Premio Casa de las Américas de Wolfgang Montes, Jonás y la ballena rosada. Se presentó y nos pidió a Jimena, su hermana, que es el alma de la parte administrativa y de la parte de la producción, lo ha sido en PAT y lo ha sido también en Cine Nómada en las producciones de las películas de Juan Carlos, que le diéramos una mano y que lo respaldáramos y que le diéramos digamos, respaldo institucional. Así presentó su guión. Y recuerdo una tarde que estábamos en la oficina y Jimena llega gritando feliz: ha ganado. Había ganado el concurso de guiones de películas de ópera prima con un premio extraordinario de $100,000, pero que no era para celebrarlo con champán ni para comprarse un departamento, era para invertirlo en una película. Y entonces le digo felicidades a Jimena y a Juan Carlos, extraordinario, ¿no? Me dice extraordinario, no. Nosotros hemos respaldado esa producción, ese guión, y tenemos que hacer la película y conseguir el financiamiento, y PAT tiene que respaldarlo. Y me pareció que era una aventura un poco loca, un poco imposible. Fue la película más cara de producción en su momento, y probablemente Juan Carlos junto a Marcos Loaiza son la generación de recambio más significativa después de Antonio Eguino, de Jorge Sanguinés, de Oscar Soria, de Paulo Agassi, de la generación, digamos, de grandes realizadores previa, más vinculada al cine social. Jonás fue, por lo tanto, una experiencia extraordinaria porque nos implicó como productores ejecutivos a Jimena y a mí, más Jimena que yo, en el trabajo de recolectar fondos, de conseguir auspicios, de hablar con personalidades, empresarios,
instituciones que estuvieran dispuestas a respaldar el esfuerzo. Y el resultado fue extraordinario. Fue extraordinario porque fue una película que ganó varios premios internacionales. Yo a veces me pregunto por qué Juan Carlos no le da tanta bola o más bola que otras películas suyas. Por supuesto, las películas que él tiene son extraordinarias. Y Jonás como ópera prima, creo que desde el punto de vista visual es uno de los aportes más significativos del cine boliviano. ¿Tú, previamente a esta experiencia, te habías imaginado, te habías propuesto que en algún momento ibas a hacer cine? Además de investigarlo, de estudiarlo, que tú ibas a ser protagonista de una producción, ya sea como actor, como realizador o como productor, que fue el caso. En los años 70, en 1977, con mi amigo Leonardo García, participamos en el concurso Cóndor de Plata con una película que se titula Soy el vampiro de mi corazón. Éramos realizadores, guionistas, yo fui actor principal de un cortometraje de 10 minutos, pero la experiencia que me gustó, que fue extraordinaria y fue interesante, no es una película que me parezca precisamente muy destacable, pero ahí está, me hizo pensar que mi tarea no iba a estar vinculada con la creación cinematográfica. Pero la experiencia de Jonás como productor fue el otro lado más complejo que a veces no se toma en cuenta. La producción ejecutiva, no la producción cinematográfica, que es otra de la tarea de la organización del ejército que hace la película, sino la que consigue los fondos, la que financia, la que garantiza que la película pueda hacerse. Es un lado extraordinariamente importante y que tiene que destacarse, sobre todo en un cine que no tiene industria y que no tiene producción de gran escala. Lo que sí me enamoró desde el primer momento en televisión fue la realización de documentales. Con Mario y con Jimena hemos hecho más de un centenar de documentales. Hemos hecho anuarios que son prácticamente películas documentales a su vez, que culminan con Bolivia siglo XX, pero que tienen varias facetas importantes. Y en eso sí, en la realización de documentales periodísticos, de reportaje y de recomposición histórica, de reconstrucción histórica, me siento muy cómodo y creo que hemos hecho aportes significativos. Seguro que sí. Como estudioso del cine boliviano, si te dijera qué nombres de trascendentes te vienen a la cabeza de directores, por ejemplo, o directoras, ¿a quiénes mencionarías y por qué? Voy a prescindir de la época silente, de la época de Basoberrio, de la época de Sambarino o de la época de Velasco Maidana, de lo que yo conozco, de lo que he vivido, a quienes he tratado como personas. Jorge Ruiz, sin duda alguna, el gran documentalista de los años 50 y 60, el padre del documentalismo boliviano. Jorge Sanginés, yo diría que en Jorge hay que encontrar Revolución, Aiza, Ucamau, Yahuarmalcu y La Nación Clandestina. Esa es la obra magna de Jorge Sanginés, que es el nuevo cine boliviano equivalente a la época de Glauber Rocha o La Hora de los Hornos de Argentina. Antonio Eguino, que en mi opinión ha hecho la película más importante de la historia del cine boliviano, que es Chuquiago, de 1977, ese caleidoscopio, ese fragmentar la ciudad y unirla en 4 partes con 4 personajes distintos. El guionista por definición, Oscar Soria, Paolo Agassi, que trata de meter la parte italiana de su visión, italiano-boliviano, con una película entrañable como Mi Socio, que es un clásico también. En el caso de Antonio Eguino, además hay que mencionar a Margot Mar. Y luego la generación de transición, que tiene básicamente a los nombres de Juan Carlos Valdivia. Yo diría que en el caso de Juan Carlos, Jonás, American Visa, la mejor película Zona Sur y la película Vive Marey. Y Marcos Loaiza con Cuestión de Fe, que es una película clásica e inolvidable. En el ámbito de la realización de mujeres, yo te diría que está Daniel Cailet, que hizo algunos cortometrajes importantes, la adaptación de un poema de Adela Zamudio, que es un clásico del cine para mí, Raquel Romero, Mela Márquez. Excelente. Por el lado de las directoras, digamos, actores, actrices, que de alguna manera su interpretación hayan llamado de una manera especial tu atención. De la época de Sanginés, 3 nombres indígenas: Vicente Berneros, Marcelino Yanaguaya y Benedicta Huanca, que son esenciales en Aiza, en Ucamau y en Yahuarmalcu. El sentido de verismo, el sentido de transmitir algo creíble, que me pareció muy, muy, muy fuerte, muy intenso, y la posibilidad de además trabajar en su lengua materna o el quechua o la aymara. En el caso del cine más vinculado al cine urbano, creo que
hay que hablar de David Santalla, que hace su mejor interpretación, en mi opinión, en Mi socio y en la parte que le toca de Carloncho en la película Chuquiago. En la parte más contemporánea escojo a María René Prudencio, que fue una gran revelación. Una revelación como actriz primeriza que tenía un desafío muy grande para establecer un carácter rebelde, un carácter de contestación, contestatario e interpelante en Jonás y la ballena rosada. Y además creo que Jonás plantea la primera secuencia erótica realmente creíble, realmente intensa del cine boliviano. No es la primera en la historia, pero que rompe con tabúes, que se lanza a hacer algo que tiene que ser parte de una película como lo integral, como la vida cotidiana, como lo que es la vida del amor y la pasión. Uh-huh. Los 3 primeros nombres, si no estoy mal, son actuaciones naturales, ¿no es cierto? Bueno, hay un guión, es decir, no se trata de una improvisación, pero su interpretación es ser ellos mismos. Entonces el guión adapta la lógica del personaje a partir de lo que el personaje es en la vida real. Y eso le da una fuerza importante, no de documental, porque no son documentales, pero construye una relación intrínseca entre lo que escribe el guionista, Oscar Soria en este caso, y lo que interpretan los personajes. Excelente. Hay también figuras importantes a lo largo de la historia del cine en cuanto a la producción, que tú mencionabas, un papel tan importante y a veces invisible, ¿no? ¿Qué nombres se te vienen a la mente en este sentido? Yo mencionaría a Paolo Agassi, que ha sido productor de sus propias películas, pero fue productor de toda la época del grupo Ucamau, de la empresa Ucamau de Antonio Guino y de Oscar Soria, un hombre con un gran sentido de producción, que lo he conocido yo en televisión como productor también, además de realizador. Pero creo que tengo que mencionar a 2 mujeres que han sido pilares fundamentales de la producción, en el caso de Beatriz Palacios para Jorge Sanginés y en el caso de Jimena Valdivia para Juan Carlos Valdivia. Ambas han producido las películas desde que Beatriz se unió con Jorge Sanginés hasta su muerte, produjo todos los largometrajes de Jorge, y Jimena ha producido los 5 largometrajes de Juan Carlos Valdivia. Así es. Hay también un papel, un rol fundamental dentro de la producción cinematográfica que es llevada adelante por los técnicos, fotógrafos, gente de iluminación, maquillistas, vestuaristas, continuistas, etc. ¿Te vienen también nombres a la mente? Me viene la parte de fotografía, como pensar en César Pérez, por ejemplo, en Nicolás Smoli, que fue fundamental en la época del Instituto Cinematográfico Boliviano, el propio Armando Urioste, que ha hecho fotografía en la película Margomar, por ejemplo. En la producción tengo menos conocimiento, pero es interesante anotar que Luis Espinal fue el responsable de continuidad en la película Chuquiago y entró también en el proceso de producción cinematográfica y estuvo en algunas de las películas de fines de los años 60 y principios de los años 70 con largometrajes de menor significación de Jorge Guerra, por ejemplo, como películas como Volver. Excelente. También nos inquieta mucho conocer tu opinión sobre cómo ves tú la representación de la mujer en la pantalla. ¿Cómo está representada en el cine boliviano la figura de la mujer? Hay un proceso de evolución, Desde la lógica histórica de la mujer, por ejemplo, en Pueblo Chico o en Amargo Mar o en Chuquiago, hay diferentes visiones. Zulma Yugar en Pueblo Chico o la cantante tarijeña, no recuerdo en este momento, folclorista tarijeña que actúa en Amargo Mar. Es un personaje secundario. Enriqueta Ulloa. Son personajes complementarios. El típico caso del amor, la chica inocente o la chica que espera al hombre que ama y que no tiene un rol sino de complemento, de belleza o de adorno, que tiene que ver con una visión determinada. En el caso de Ucamau es un personaje trágico porque es la víctima de una violación y es sujeto de, es decir, hay ahí una especie de triángulo amoroso, triángulo trágico, un triángulo de drama griego en el que ella es más un sujeto que un protagonista. Pero hay un momento de transición en el que la mujer cobra un rol muy importante. Es el caso de las películas, por ejemplo, la película Los Andes no creen en Dios, donde hay una mujer fuertísima que está
como protagonista principal de la escena y de la sensación que se tiene de protagonismo en el ámbito de no soy secundaria. Y a medida que va avanzando el cine, yo creo que la mujer va tomando un rol más protagónico y más importante y más significativo. Perfecto. Ahora, llegando ya al presente, no sé si nos puedes dar tu apreciación sobre cómo ves el cine, la situación del cine boliviano en general, desde el punto de vista cuán lejos está o cuán cerca está de convertirse en una industria, por ejemplo, desde el punto de vista de los nuevos cineastas, de las nuevas propuestas, de las nuevas formas de hacer cine. Yo creo que el problema es si tenemos o no la capacidad de construir una industria del cine. Y mi impresión es que eso es complejo y difícil porque no hemos construido algo básico, que es una vinculación emocional de adhesión del espectador y la espectadora con relación al cine boliviano. Hay un cierto prejuicio, hay una cierta visión distanciada, hay un nivel de calidad muy desigual, muy ciclotímico, que te permite encontrar algunas películas muy valiosas y otras de no mucha significación, que hacen que el espectador no se sienta atraído. Entonces estás condenado al cine de bajo presupuesto. El cine de bajo presupuesto tiene problemas, ventajas desde el punto de vista de su capacidad de realización, pero problemas en cuanto a la profesionalización de directores de arte, de casting, de directores de fotografía, de productores, de actores y actrices. Si tú no tienes una lógica de actores y actrices que estén permanentemente trabajando, no vas a tener un desarrollo dramático adecuado, o que vienen del teatro o que vienen de experiencias muy pequeñas que no construyen industria. Y finalmente el tema del financiamiento, es decir, la posibilidad de tener $100,000, $200,000 es una utopía. La posibilidad de que si consigues esa plata, o $500,000, o $1,500,000 para poner ya cifras que son poco accesibles, la posibilidad de recuperar tu inversión con la difusión y la proyección de las películas en salas bolivianas es muy remota. Entonces estás en un circuito muy complejo, un circuito cerrado que necesita de coproducción, que necesita de inversión internacional y que necesita de entrar en un circuito internacional. También el cine latinoamericano tiene sus propias limitaciones en el circuito internacional, salvo cinematografías poderosas como Brasil, Argentina o México, que están mucho más vinculadas con España o Colombia ahora progresivamente. Pero si tú comparas la producción cinematográfica boliviana y su difusión internacional con la producción de otros países, incluyo a Perú y Chile, a los que he sumado, me parece que estamos muy lejos todavía de esa opción. ¿Ves luces al final del túnel? ¿Respuestas tal vez a estas problemáticas? ¿Respuestas reales, posibles? No soy muy optimista, porque estamos atravesando un momento complejo. Si tú piensas en el Estado como un aporte importante, en este momento el Estado no tiene plata ni para pagar las subvenciones absurdas que tiene que pagar. Lo veo difícil destinando dinero para la producción cinematográfica o para el financiamiento del cine. La experiencia tiene que estar basada en una combinación de producción, de recursos razonables, la posibilidad de conseguir participar en concursos que le den al cine cierta relevancia, la posibilidad de conseguir coproducción internacional, Ibermedia es un ejemplo posible de ello, y la posibilidad de recuperar la pantalla para Bolivia. Porque el problema no es que te den o no te den una pantalla. Antes se decía, lo que pasa es que el cine comercial no abre, las salas comerciales no le abren espacio. No, ese es el punto. El punto es que ellos te dicen, ok, primero, ¿cuánto es el porcentaje que te voy a cobrar? Y segundo, ¿cuántos espectadores tienes para que la película esté en exhibición el tiempo determinado que el propio público te va a exigir? Y en ese sentido, la Cinemateca es un referente importante, pero tienes que pensar en el cine como una totalidad, hacer un cine competitivo y comercial, no solamente un cine de arte y estudio. Por supuesto, ¿qué se puede hacer para que la gente vuelva a las salas? Hacer buenas películas. Hacer películas, hay algo que me parece clave. El concepto de entretenimiento no es una mala palabra. Hacer una película comercial de buena calidad es deseable. Hacer una película de fondo, una película de reflexión, una película de tesis, una película de mensaje, es posible combinarla con una película de entretenimiento. Si tú no logras ese matrimonio, es muy difícil que tú consigas un resultado
que no esté planteado como una especie de choque negativo del espectador con la película. Ahora, el cine comercial banalizado al extremo del puro gag y del puro chiste y de la pura risa, para ponerlo en fácil, no es tampoco deseable. Lo que yo pienso es películas al estilo de lo que fue American Beast en su momento, la propia Jonás y la ballena rosada, para mencionar un cine que conozco próximamente. Últimamente has visto películas que logren justamente ese equilibrio entre lo esencial de una película valiosa en términos técnicos, en términos de contenido y lo comercial. Debo confesarte que mis posibilidades de cine hoy día son muy limitadas y no tengo la condición, no me atrevería a decir porque he visto 3 o 4 películas en los últimos 2 años y la producción es mucho mayor que esa. Y sería injusto y no creo que deba atreverme a hacer un juicio de valor sobre un cine que he visto poco. Lamentablemente la política tiene ese, entre otros muchos problemas, el problema de que te desvincula de la vida cultural y eso espero recuperarlo una vez que termine este ciclo político. Ojalá así sea, Carlos. Y bueno, para cerrar, no sé si podrías compartirnos si hay en tus expectativas a corto, mediano, largo plazo la idea de volverte a involucrar con el cine de alguna manera. No sé si tienes proyectos o intenciones, sueños que cumplir en ese sentido. Sí, sin ninguna duda. Películas como Compadre o como Patiño el metal del diablo o como La Revolución de 1952, que son los documentales históricos más exitosos que hicimos con Mario y Jimena, nos abren el apetito para terminar un circuito que quiero hacer, un documental sobre la historia del Mariscal Santa Cruz, por ejemplo, de carácter documental, didáctico, para la gente que conozca a la figura más importante de la historia del país. Y luego, lo último que hicimos fue previo al gobierno del MAS. Hoy día soy parte interesada y por lo tanto no será fácil hacerlo ahora, pero en algún momento me encantaría hacer un documental sobre el ciclo histórico de las crisis del 2003 hasta el 2023 y 2024. Bueno, vamos a estar entonces atentos a aquello y bueno, te agradecemos nuevamente. Debo confesar que yo, desde joven he seguido tus entrevistas y para mí es todo un honor, un orgullo y una satisfacción personal poderte entrevistar hoy. Así que te agradezco por la oportunidad y ojalá que no sea la última, ojalá que en una ocasión no muy lejana podamos hablar de tu otra pasión que también tienes por ahí, que es el fútbol. Con gusto. Te agradezco mucho a ti la oportunidad de recuperar mis recuerdos del cine y espero volverme a vincular con el cine pronto. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos han escuchado y bueno, que sea hasta la próxima con un nuevo episodio de Trascendentes Podcast. Trascendentes Podcast. Notables del séptimo arte en Bolivia. Esta fue una producción de Red 10, proyecto de periodismo ciudadano de Neocom SRL. Entrevista a cargo de Beatriz Villagómez Cajías. Sonido y edición, productora de audio SCAT. ¡Hasta la próxima!